humilde, gente, digamos, término medio. Pero ahora las entrevistas que nos hacen son grandes ejecutivos, son gente de alto nivel, que están tremendamente preocupados por el futuro, y especialmente el futuro en la parte económica. Grandes empresarios preocupados qué es lo que va a pasar, y van a consultar a los astrólogos para que ellos les adivinen. Hermanos, toda la humanidad está preocupada de una o de otra manera, por una o por otra cosa. Y todos quisiéramos saber qué cosa, con certeza el futuro. Durante el certamen de fútbol mundial allí en África, se hizo famoso allí aquel animalito, el pulpo, que le pusieron el nombre de Pablo, de Paul. Dijeron que lo iban a sacar lo iban a jubilar. Pero las ofertas que recibe quien tiene el pulpo son tan jugosas y ofrecen tanto dinero para que el pulpo les adivine, que no resisten de recibir esa buena cantidad de dinero. Y ahora fueron grandes políticos de mi país, de Argentina, que consiguieron pagar una buena suma de dinero para que el pulpo le diga quién va a ser el nuevo presidente de Argentina en las próximas elecciones. ¿No están ustedes, hermanos, preocupados? Mis paisanos, ¿quién va a ser el próximo presidente? Y pagaron una gran suma de dinero y el pulpo les dijo. Ahora, si va a salir cierto, yo no sé, pero el pulpo ya les dijo quién va a ser el nuevo presidente de Argentina. Hermanos, los seres humanos buscamos diferentes formas, diferentes fuentes para querer asegurarnos algo acerca del futuro. Es bien conocido aquí en Estados Unidos, el presidente Reagan era, diríamos, el consultor número 1 de los astrólogos. Él no hacía nada, no firmaba nada, no tomaba ninguna decisión sin antes consultar con sus astrólogos. Y de acuerdo a lo que ellos le decían, él entonces actuaba. Él nunca, jamás, en su gobierno, hizo algo sin tener el preaviso de allí. Ahora, hermanos, nosotros venimos esta mañana aquí a querer conocer el futuro. Y vamos a Apocalipsis y encontramos que es el mismo Señor Jesús. No es ahora Moisés, no es allí el apóstol Juan ni el apóstol San Pablo, es la revelación de Cristo. ¿Quién nos va a decir en una manera clara las cosas que van a suceder presto? Por lo tanto, hermanos, tenemos el anticipo. Él nos está diciendo quién es Él, y lo vamos a ver un poquitito más esta mañana. Y Él nos está diciendo que nos va a mostrar las cosas que han de suceder presto. Y en el versículo 19 del capítulo 1, las cosas que han de suceder después de estas. La revelación del Apocalipsis, hermanos, comienza con hechos en los días de San Juan. La profecía no entra en lo pasado. Comienza con San Juan, las cosas que están sucediendo en sus días y las cosas que van a suceder en el futuro. Y ya encontramos, hermanos, en 2 Tesalonicenses 2, cuando hablamos hace algunas semanas atrás, de que el apóstol San Pablo nos está hablando de que había algo que estaba impidiendo que un poder superpoderoso se manifestara. ¿Y quién se estaba, hermanos, impidiendo allí? Era el Imperio Romano. Y vamos a hacer una historia poquita cortita para poder introducirnos dentro del marco del Apocalipsis, comenzando con el capítulo 1. Encontramos dentro de la historia romana Nerón. Este hombre, no voy a decirle yo, digamos, ningún adjetivo, pero un hombre cruel,
para decirle lo más suave posible. Tan cruel es que hizo matar a su propia esposa, Octavia, mató a su propia madre, Agripina. Y hermanos, un hombre que mata a su esposa, bueno, todavía se le perdona un poco, ¿verdad? Porque a lo mejor no sabemos, diríamos, la vida que estaba llevando. Pero hermanos, la madre, ¿quién le dio la vida, hermanos? Un hombre salvaje, un hombre cruel. Y estuvo gobernando este hombre por una cantidad de años. Finalmente le prendió fuego a Roma. Eso está históricamente comprobado. ¿Para qué? Para echarle la culpa a los cristianos. Y él, hermano, fue el que comenzó la persecución empedernida contra todos los cristianos. Ahora, termina Nerón, muere Nerón, y allí hay 3 emperadores que en un año están dentro del trono de Roma. Digamos, emperadores de paso. El primero de ellos fue Galba. A Galba, después de unos pocos meses, lo asesinan. Y entonces sube allí Otón. A Otón lo encontramos que Vitalio, otro de los emperadores, se levanta contra él, lo vence, lo liquida, y entonces se pone él como emperador. Y allí él comienza a gobernar por un tiempo hasta que finalmente los amigos de Vespasiano lo derrocan a él y comienza a gobernar Vespasiano. Y aquí, hermanos, comienza la parte, diríamos, que tiene que ver directamente, prácticamente con el Apocalipsis. ¿Por qué? Vespasiano tiene 2 hijos. El hijo menor es Tito. Y Tito, hermano, es el hombre el general que va y toma allí a Jerusalén. Y yo dije los días pasados, hermanos, y está hasta el día de hoy, quien se visita el Foro Romano, allí, hermanos, cuando van a Roma, van a ver ustedes, hermanos, el arco de Tito, levantado en aquel tiempo para conmemorar la gran hazaña para los romanos de haber conquistado a Jerusalén. Ahora, termina Vespasiano su reinado y comienza a gobernar Tito, el hermano menor. No sabemos, hermanos, todos los entretelones, pero después de que su hermano menor, Tito, deja el gobierno, el imperio romano, entra a gobernar su hermano mayor, el hijo mayor de Vespasiano, el hermano mayor de Tito. Y este buen hombre se llamó Domiciano. Y este emperador Domiciano, hermanos, fue el hombre que mandó a Juan el apóstol, lo desterró a la isla de Patmos. Lo traemos, hermanos, para que tengamos allí dentro, diríamos, de la historia. Y este Domiciano, hermanos, comenzó una guerra, pero furiosa, contra todos los que eran cristianos. Sencillamente, hermanos, no mató allí a Juan, no sabemos por qué. Nerón mató a San Pedro, Nerón hizo matar a San Pablo, a uno le cortó la cabeza y al otro lo crucificó. Y encontramos, hermanos, ahora, si nosotros vamos a Roma, vamos a encontrar allí en el Vaticano, vamos a encontrar el cuerpo de San Pedro y la cabeza de San Pedro en San Juan de Letrán. Y el cuerpo de San Pablo lo encontramos en San Juan de Letrán. Me imagino que la cabeza la juntaron, yo no sé cómo, pero hermanos, allí él perdió allí la cabeza. Ahora, encontramos que después de Domiciano, dentro de la historia romana, comienza el emperador Nerva. Y este emperador hizo la amnistía con los cristianos. Quiso romper aquella crueldad que se estaba manifestando entre todo el imperio. Y entonces él es el que liberta a Juan de la isla de Patmos. Y Juan sale de la isla de Patmos y se va a Éfeso, que quedaba más o menos unos 70 kilómetros de aquel lugar, de aquella isla. Patmos, hermanos, es el lugar que 3 veces he querido ir y no he podido llegar. 3 viajes que he hecho por aquellas tierras tenía en punto focal, no sé por qué se me ha metido en la cabeza que quisiera estar. Es una isla pequeña, es una isla rocosa de la forma de una herradura, una isla deshabitada, pero muy difícil de llegar. No es un atracadero fácil, no hay un puerto para poder llegar.
tienen, hermanos, que arrimarse allí a las rocas, y a menos que esté el mar muy tranquilo, los navegantes de allí, los capitanes, nadie quiere arriesgar su barco de estar allí, hermanos, y que las olas lo golpeen y lo hagan pedazos contra las rocas. Pero algún día, hermanos, espero todavía poder llegar a aquel lugar, no me lo he sacado todavía de la cabeza. Pero y entonces, hermanos, ahora tenemos el hecho, el cuadro histórico. Nerón comienza la persecución contra todos los cristianos. Cuando San Pablo está escribiendo y dice, hay algo que impide, hermanos, ahí estaba Nerón. Era el que estaba impidiendo que el otro poder que se iba a levantar, hermanos, el anticristo, se manifestara. Pero ahora, hermanos, con este cuadro, vemos, sigamos un poquitito más adelante ahora y vayamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Encontramos allí que es la revelación de Jesucristo. No es, hermanos, el mensaje de Moisés. San Juan escribe, pero está escribiendo la revelación, lo que Dios le está diciendo. Y encontramos allí en el primer capítulo, encontramos allí en varios versículos que se nos manifiesta, el versículo 8, el versículo 11, y luego en el capítulo 22, versículo 13, encontramos que Cristo es el centro del Apocalipsis. Y Cristo se manifiesta en estos versículos como el primero y el último, el alfa y el omega. Y hermanos, y el Apocalipsis, más que una declaración de eventos futuros, es la revelación de Cristo como persona. Cristo, hermanos, en su ministerio. Cristo es el foco central del Apocalipsis. Para muchos, el Apocalipsis es querer descubrir qué es lo que va a suceder. Es verdad que allí está en el Apocalipsis, pero hermanos, a veces olvidamos que el foco central, repetimos, es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, hermanos, está presente con su pueblo. No es un Dios ajeno, no es un Dios como alguno que dice que creó el mundo y lo abandonó y lo dejó a su suerte. Hermanos, allí cuando nosotros vamos al versículo 13, capítulo 1, versículo 13, encontramos que el Señor Jesús anda caminando en medio de los 7 candeleros. Y allí, hermanos, el Apocalipsis nos va a hablar muchas veces de 7. Si ustedes van allí en el primer capítulo, vamos a encontrar que en el versículo 4 nos habla de 7 iglesias, nos habla de 7 espíritus. El versículo 12 nos habla de 7 candeleros. El versículo 16 nos habla de estrellas, 7 estrellas. Y vamos a seguir, hermanos, viendo muchísimos ese número 7. Ese 7, hermanos, es la perfección, es la consumación total, es el total. No queda nada fuera de aquellos 7. Allí está encerrado, hermanos, prácticamente todo. Y encontramos esos 7 candeleros. Y ese Hijo del Hombre, Cristo Jesús, caminando en medio de los 7 candeleros. Y entonces, hermanos, comenzamos aquí en que la mente humana y aquellos que quieren ser más sabios que otros o quieren manifestarse de una manera que conocen más, comienzan a interpretar los símbolos bíblicos. Y los símbolos bíblicos, hermanos, se interpretan con la Biblia misma. Quien procure interpretar, hermano, con su propia cabeza está fuera de lugar. Y encontramos que esos 7 candeleros, el mismo versículo, el mismo capítulo, el versículo 20, nos dice que esos 7 candeleros son, ¿qué cosa? Léanlo, hermanos, porque esto es clave. De aquí en adelante vamos a ver muchas declaraciones, pero esos 7 candeleros van a aparecer en el Apocalipsis. ¿Y qué son esos 7 candeleros? A ver qué interpretación, qué dice la Biblia, ¿qué son? ¿Qué son? Las 7 iglesias. Cristo caminando entre las iglesias. No es Cristo, hermanos, ajeno a la iglesia. Cristo se interesa en su iglesia. Cristo se interesa en cada uno de sus miembros. Y Él está caminando en medio de ellos. No está en un lugar distante para tener allá que conseguir un appointment,
para una entrevista, para verlo allí. Él está caminando dentro de la iglesia. Y cuando se camina por la iglesia, ¿qué cosa? Se está teniendo conciencia, conocimiento de qué es lo que está pasando. Yo camino por la iglesia y veo a un hermano dormido por allí. Digo, pobrecito, trabajó mucho. Veo a alguna hermana distraída. Veo a alguien dibujando, alguien por allí. Cuando uno camina, hermano, va viendo. Y hermano, y esto es tremendamente importante. Que el Señor Jesús esté caminando, ¿dónde? Entre la iglesia. Y va allá, hermano, por los bancos. Y va mirando. Y entonces ahora llegamos, y yo lo confieso ante Dios y ante ustedes, que yo como pastor he predicado cosas que nunca debe haber predicado. Y en esta mañana hay uno de esos grandes errores. Es el error de las 7 iglesias. Y hemos predicado, y yo lo he predicado muchas veces, 7 iglesias. Y allí, hermanos, las 7 iglesias, 6 prácticamente quedaban en el archivo. 6 de esas iglesias ya pasaron, era tiempo pasado, tiempo antiguo, y nos enfatizamos y nos agarramos de la Odisea. Y le damos a la Odisea y la sacudimos de todos lados. Y las demás iglesias solamente es una parte histórica. El error más grande, hermanos, yo pido a Dios que me perdone, porque es casi un pecado imperdonable. Porque las 7 iglesias es, hermanos, un símbolo, es una representación de todas las iglesias de Cristo a lo largo de toda la historia hasta el día en que Él venga por segunda vez. Y la iglesia de Éfeso, de Esmirna, y las iglesias, hermanos, esos mensajes son para hoy. Y nosotros, hermanos, hemos perdido bendiciones enormes enfatizando a la Odisea y le damos a la Odisea y dejamos todo aquello. Y veamos, hermanos, ahora para que comprendamos lo que yo no comprendí, pero yo creo que ustedes no caigan en el error que yo caí. Vamos allí al capítulo 2, el versículo 7, y encontramos el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Y notemos, hermanos, ¿qué dice Cristo de Éfeso? Al que venciere, le está diciendo a Éfeso, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Es una promesa vieja? ¿Es una promesa para archivarla? Hermanos, es la bendita, ¿qué cosa, hermano? Esperanza de comer del árbol de la vida. ¿Quién, hermano? ¿Qué iglesia? Todas las iglesias, los hijos de Dios. Para Éfeso, hermano, fue un mensaje en aquel tiempo que se proyecta a lo largo de la historia. Veamos allí ahora el mensaje a Esmirna en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Para quién era? ¿Era para Esmirna esa promesa? ¿Para quién es? ¿Es para nosotros o no? ¿Esos mensajes de las 7 iglesias son reales y son actuales o es historia? Hermanos, es clarísimo. La tercera iglesia, Pérgamo, la encontramos allí, hermanos, en el versículo 17. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Para cuándo es esa promesa, hermano? Era para Pérgamo y ya no más, se terminó. Como muchos de los predicadores hasta el día de hoy posiblemente van a seguir en el error porque así nos enseñaron. Que esos mensajes de la iglesia tenían su época, tenían sus años y fueron archivándose y entonces llegamos a la Odisea. Y a la Odisea sí, ahora somos nosotros. Y entonces le damos a la Odisea para arriba y para abajo y las demás iglesias las olvidamos. Cuando, queridos hermanos, son los mensajes futuros, son las promesas de Dios para su iglesia en todas partes del mundo. Y es el mensaje esta mañana para los hermanos y la visita que nos acompañan en New Hall. Veamos allí la cuarta iglesia, Tiatira, el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Noten, hermano, ¿qué le estaba diciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Era para ustedes nada más? Allí, hermano, para la iglesia de Tiatira nada más. No, para los que van a vivir en el tiempo del fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. El mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3,
de Apocalipsis, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Para cuándo es esa promesa? ¿Era, hermanos, para Sardes? ¿Ya no tiene nada más que ver? Hermanos, todas son proyecciones del futuro. Y esas iglesias es el símbolo representativo de todas las iglesias de Dios en todas partes del mundo. Porque esas promesas son, hermanos, ¿qué cosa? Son promesas para el futuro. ¿Para quién? Para aquellos que le aman a Dios. Versículo 12, capítulo 3, el mensaje a Filadelfia. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y llegamos, hermanos, al versículo 21 y allí está el mensaje de la Odisea. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Qué promesa más maravillosa, hermano. ¿Qué cosa? Al que venciere yo le haré que se siente conmigo en el trono. ¿Cuándo, hermano, va a ser eso? Son todas proyecciones del futuro. Y no podemos, hermanos, históricamente separar cada iglesia y enclaustrarla dentro de un término de años y decir, bueno, la iglesia de Éfeso era tal año, esta era tal año y la otra tal año, y nos rompemos la cabeza, hermanos, allí sacando fecha y poniendo fecha, y invenciones humanas. La Biblia no me habla aquí de fecha para ninguna de estas iglesias. Me está hablando, hermanos, ¿qué cosa? Proyectándome a las iglesias de hoy en todas partes del mundo. Y esas características de esa iglesia, hermanos, las encontramos. Porque la iglesia de New Hall es diferente a la iglesia de Banay, mi querido Daniel. Completamente son diferentes. Son las dos iglesias adventistas. Y yo, hermanos, trabajé ahí hay casi 10 años en Banay. Ahí hice el gimnasio, me maté y tengo la mitad del corazón, la tengo allí en Banay. No sepultado, lo tengo conmigo, pero allí está. Pero es diferente. Y vamos, hermanos, a la iglesia de San Fernando, donde pasé también allí casi 10 años de mi vida. Y es diferente a la iglesia de New Hall, y es diferente a Banay. Y vamos a Silmar, y ustedes encuentran, de Silmar esto se comenta acá, de esta otra iglesia se comenta allá, y el otro. ¿Por qué? Pues son diferentes. Somos hermanos, somos adventistas, pero somos diferentes. A veces la diferencia la causa el pastor, y no hay dos pastores iguales. Gracias a Dios, hermano, que no hay un segundo pastor Cabrera, si no habría conflicto. Pero hay uno solo. Bueno o malo, lo tienen que aceptar si lo quieren, dice, no, pero no hay otro igual. Y el pastor que está allí en Banay es diferente a lo que soy yo. Y él predica diferente. Y los hermanos son diferentes. Y actúan diferentes. A veces, hermanos, tiene que ver, digamos, en la forma cultural. Yo cuando llegué a Banay, hermanos, era 100% mexicana. No había ni un salvadoreño ni por las tapas. Yo era el único extranjero. Allí, hermanos, era enchilada y enchilada para arriba y para abajo. Y los hermanos me invitaban, hermanos, y yo sufría. Sufría. ¿Por qué? Porque el chile no va conmigo. Yo tuve, hermanos, sufrí de úlcera por muchos años y tenía que comer muy delicadamente. Todo pasado por sedazo, todo suavecito. Y la primera hermana que nos invitó, el primer sábado que estuve en Banay, que va la hermana y que me sirve 2 enchiladas allá. Y que la probé, hermanos, y aquello era fuego. Y disimuladamente yo se la pasé a mi señora, ella aguantaba y le gustaba más o menos. Y cuando la hermana vio que ya no tenía enchilada, ya me agarró el plato para ponerme otras 2. Y yo, no, párale. ¿Es mexicano? Completamente diferente, hermanos, a otras iglesias. Y yo fui a San Fernando, hermanos, y ya San Fernando era tan diferente. Allí ya la cosa estaba más mezcladita. Y vamos a otras iglesias, hermanos, y encontramos
diferentes. Creo que no sé si fue a Daniel, porque digo hermano de acá, pero hubo un hermano que me contó que se fue hace un tiempito a la iglesia de Glendale. Y la iglesia de Glendale, hermano, se fundó, yo estuve en el mismo comienzo como nació Glendale. Nació con la predicación del pastor Samuel Schmidt, un evangelista de la Conferencia General argentino él, y formó la iglesia de Glendale con argentinos. Y era, hermanos, allí un pedazo de Argentina. Y allí no había enchiladas ni por las tapas. Había empanadas y había churrasco y había mate cocido. Diferentes, hermanos, las iglesias. Y estas 7 iglesias del Asia, que están mencionadas, hermanos, aquí, son características diferentes que las encontramos en las diferentes iglesias adventistas de diferentes partes del mundo. Y no quiere decir, hermanos, esa que sea mejor o sea peor. Cada una tiene, hermanos, sus características, tiene sus problemas, diferentes el uno al otro. Y es la iglesia de Dios. Y Dios, hermanos, en su gran misericordia, no rechaza a ninguna de estas iglesias a pesar de los problemas que tiene. El Señor Jesús anda en medio de esas iglesias. Y anda aquí esta mañana en New Hall. Y anda por Banay, y anda por San Fernando, y anda por la Voz Silma, y anda por Glendale, y anda por la China, por el Japón y por el África. Anda en medio de las iglesias, interesado en la vida de cada uno de esos miembros, con sus diferentes características, sus diferentes problemas. Pero es el mismo Dios, hermano, de aquellas iglesias de los días de San Juan hasta el día de hoy. Y esa presencia del Señor Jesús andando en las iglesias, hermanos, es la seguridad más tremenda que podemos tener nosotros. Que la iglesia, hermanos, no va a sucumbir, que la iglesia va a triunfar. No se nos promete un viaje suavecito. Es un viaje que posiblemente va a ser tormentoso. Es un viaje que si vamos, hermanos, en barco, vamos a sentir la sacudida. Si vamos, hermanos, allí en avión, vamos a sentir la sacudida. Pero tenemos la seguridad de que la iglesia va a triunfar, que la iglesia va a llegar, hermanos, ¿a qué? A ver esas 7 promesas de las iglesias, todas concretadas. Porque los redimidos, hermanos, que están formando la iglesia de Dios ahora, ellos van a recibir, hermanos, ¿qué cosa? Van a comer del árbol de la vida y van a tener todas las promesas de las 7 iglesias. Porque son para, ¿qué? Son para nosotros. El pastor Jiménez y el pastor Javier, no prediquemos jamás de las 7 iglesias tomándolas, hermanos, y enclaustrándolas dentro de la historia. Hermanos, eso es invento humano. Eran 7 iglesias que Dios escogió con 7 características diferentes. Porque Dios anda entre las iglesias, así que Dios las conoce. Y eligió esas 7 cuando había, hermanos, montones de iglesias más. ¿Por qué no agarró otra? Agarró esas 7 porque las 7 eran diferentes. ¿Para qué? Para ver, hermanos, la proyección en nuestros días, que son diferentes, pero es la misma iglesia de Dios. Y a cada una de ellas hay una promesa. Y esa promesa esta mañana es tuya y es mía. Y más que estar interesado, hermanos, en querer saber lo que va a pasar allí, hermanos, esa es la garantía que el Apocalipsis me da de que el Señor Jesús está interesado en New Hall. Qué bonito, hermano, saber que Él está recorriendo acá. Tenemos problemas, tenemos características de alguna de esas iglesias, pero somos ¿qué cosa? Somos la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios que va a triunfar. ¿Por qué? Porque el personaje central del Apocalipsis es el Hijo del Hombre. Vamos al capítulo 1, al Hijo del Hombre, tomado de Daniel. Y ese Hijo del Hombre, hermanos, es el que está interesado en tu iglesia y en mi iglesia. Y ahora notemos, hermanos, una característica tremenda, que yo no la había observado detenidamente. Y ahora, hermanos, yo estoy allí, cuando estoy preparando allí, tengo allí como 4 o 5 libros. Y estaba por traer uno de ellos, hermano, un libraco así de grandote. Uno de los, solamente los comentarios de Apocalipsis, uno de los cuales yo consulto por allí. Y encontramos, hermanos, un contraste tremendo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
el Dios Padre, el Dios del Antiguo Testamento, todas las características, todas las virtudes y toda la actuación del Jehová traspasan ahora en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, se traspasan a Cristo. Dios, diríamos así quizás para poder entenderlo, Dios se retira, Dios se pone detrás del telón y ahora aparece Cristo. Y es Cristo. Es la figura central. Dios toma un segundo plano, no deja de ser Dios, no deja de interesarse en su iglesia de ninguna manera, pero quien aparece es Cristo. Y tengo, hermanos, aquí solamente, digamos, unas pequeñas características de esta. Describimos allí, hermanos, en el Apocalipsis, se describe al Cristo glorificado. Y lo encontramos, hermanos, allí en Apocalipsis 1, 14 y 15. Son rasgos tomados de Dios de Daniel 7, 9. Pero ahora, allí en Daniel se le aplica a Dios, aquí en el Apocalipsis se le está aplicando a Cristo Jesús. Al igual que Daniel presenta en sus visiones el anciano de días, lo encontramos, hermanos, allí en Daniel 7 y en Daniel 1 lo encontramos ahora a Cristo Jesús con su cabeza blanca, todo allí. ¿Qué está significando qué cosa? Está significando allí su edad. Vamos, hermanos, allí a el Yahvé. En el Antiguo Testamento, recorre toda la tierra, dice Zacarías capítulo 4, y lo encontramos en Apocalipsis 5, 6, que aparece allí Cristo, hermanos, recorriendo allí la tierra. Vamos un poquitito más allí. Dios escudriña la mente y prueba el corazón de todos. Hablando de Dios el Padre, Jeremías 17, 10, Salmo 7, 9. Y vamos a Apocalipsis 2, 23, y allí encontramos, hermanos, a ese Dios. Uno más, encontramos a Dios con su vestidura salpicada de sangre, Isaías 63, y vamos, hermanos, allí ahora al Apocalipsis y lo encontramos a Cristo Jesús con su ropa teñida de sangre. Todas las virtudes y la representación del Dios del Antiguo Testamento, y allí está hablando del Dios el Padre en una manera específica, los versículos que he dado. Porque a veces podemos confundir y decir, bueno, que el Jehová de allá es el mismo día que Cristo de acá. Hermanos, son figuras directamente a Dios. Y la encontramos que se presentan ahora a Cristo Jesús. Él es el personaje central. Más todavía, vamos allí a San Juan capítulo 5, 22 y 27. Y encontramos una declaración. No es el Dios del Antiguo Testamento que aparece como el juez de los jueces, sino que dice allí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Y también le dio autoridad. Está hablando de Dios, hermanos. Y ahora Dios deja de ser el Dios del juicio. Dios deja de ser el Dios de la autoridad y Dios delega. Dios entrega. Dios da al Hijo ahora toda la autoridad que Él tiene en el Antiguo Testamento, se la transfiere al Hijo. Y ahora es el Hijo el que hace juicio, es el Hijo el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y la razón dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Por cuanto Cristo, siendo Dios, se hace hombre, Él ahora se encarga de todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra. Somos nosotros. Y Dios ha delegado a su Hijo todo el poder, toda la autoridad. Y encontramos ahí en Mateo 28, cuando el Señor Jesús dice, toda potestad me es dada, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada aquí en la tierra. Él la tiene. No se la agarró Él. La compartían con el Padre, pero ahora es exclusivamente del Hijo. ¿Por qué? Porque la razón es el Hijo del Hombre. Y Él es el único que puede salvar. No hay, hermanos, aquí ningún otro. Vamos allí a Hebreos 7:25 y nos dice qué cosa, hermano, que Él puede salvar perpetuamente, permanentemente, ¿a quién? A los que se acercan a Él. Allí, hermanos, ese Cristo tiene el poder, tiene la autoridad, es el juez, es el abogado, es todo encarnado en Él. Y Dios, como quien dice, hermanos, diríamos, dice, lava las manos. No se lava las manos.
pero sí, hermanos, delega todo en el Hijo. Y el Hijo es el que se hace responsable, aparentemente, hermanos, de todas las cosas que están allí. Ahora, volvemos un poquitito allí a las 7 iglesias. Y allí, hermanos, yo confieso mi ignorancia por tantos años. Cuando el mensaje de las 7 iglesias termina, hermanos, todas las cartas terminan con los igualitos. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo, hermano, no tenía oído para oír. Pero aquí dice, el que tiene oído, en todas las iglesias, hermano, toditas, el que tiene oídos, oiga. Oiga, ¿qué, hermano? Notemos, lo que el Espíritu dice, y aquí, hermanos, es más clarito, a las iglesias, no a la iglesia específica. Cuando está terminando Éfeso, le está diciendo a Éfeso, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a todas las iglesias. Y cada mensaje, hermanos, termina exactamente igual. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias, en plural. Hablando, hermanos, en general. No eran mensajes para 7 iglesias particulares y solamente aisladas allí. Era, hermanos, el mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos. Ahora, no encontramos mayor problema en el Apocalipsis 1, 2 y 3, en estos mensajes, pero sí encontramos un problemita. Y está en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 10. Y allí me está diciendo cuándo Cristo Jesús, por medio de su ángel, le da la visión a San Juan. ¿Quieren buscar allí, hermanos? Porque este versículo, hermanos, vuelvo a repetir, allí tiene un poquitito de problemas. Es un poquito de problemas. Yo tuve una Biblia, no sé si la tengo todavía, pero por lo menos la tuve en mis manos, recuerdo. Cuando dice allí que yo fui en espíritu en el día de domingo. Y cuando salió aquella versión de la Biblia, yo me acuerdo perfectamente bien, hermanos, el tremendo problema que causó dentro de todo el mundo religioso. Decía la Biblia, yo fui en el día de domingo. ¿Qué dice la versión de ustedes? La que tiene Chago, ¿qué dice? Sábado. Otra dice, ¿qué cosa? En el día del Señor. ¿Nota, hermano? Hay una que dice sábado, otra dice día del Señor. Salió una versión, hermano, la Sociedad Bíblica sacaron, donde decía que era el domingo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, hermano, tiene que ver mucho. Encontramos que en el siglo II, San Ignacio, uno de los obispos de Antioquía, se conoce dentro de la historia que este obispo era muy activo, muy trabajador, pero era medio excéntrico, tenía allí alguna cosa media torcida. Y él, San Ignacio, como todos la gente escribían cartas, y él escribió varias cartas, y refiriéndose acá en manera específica, hablaba que era el día domingo. Y de allí, hermanos, salió la idea que la visión del apóstol San Juan fue que ese día del Señor, el que dice sábado, como la de Chago aquí, no tiene problema, ¿verdad? Pero aquí dice el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Para algunos es el domingo. Y ahora ya que estamos hablando de domingo, ¿qué significa domingo? ¿Cómo? No, domingo no es día del sol. ¿A dónde dice que el domingo es el día del sol? En inglés sí, dice que el domingo es el día del sol, dice Sunday, día del sol. ¿De dónde salieron los días de la semana? El lunes, ¿por qué le pusieron lunes? ¿De qué? ¿Y el martes de dónde? ¿Y el miércoles? De Mercurio. ¿Y el jueves? De Júpiter. ¿Y el viernes? De Venus. ¿Y el sábado? De Saturno. ¿Y el domingo? Allí está el problema, hermano. El domingo salió de Dominicus Dei. Dominicus Dei
es el día del Señor. Y en español, hermano, está diciendo domingo, día del Señor. Y lo dice allí Domenech, en French, también nos dice el día del Señor. Y lo dice también allí en Dominica Italiana. Los tres países, hermanos, grandes latinos, tomaron el domingo como el día del Señor. Y viene de Dominicus Dei. Y domingo, hermanos, significa día del Señor. Pero ahora, hermanos, los traductores pusieron en una traducción, que fue en el día del domingo, solamente una vez salió, y dijeron, no, el original no dice que es el domingo, dice el día del Señor. Eso sí, dice el original. Y ahora el problema, ¿cuál es el día del Señor? Si nosotros vamos, hermanos, allí a Éxodo capítulo 20, encontramos que en el mandamiento está, ¿qué cosa? Está allí el sábado. Vamos a Génesis 2 y es el sábado, ¿qué cosa? El día recordativo de toda la creación. Y vamos allí a lo largo de toda la historia, hermanos, y encontramos que es el día sábado, el día que Dios señala. Y viene la crucifixión de Jesús y encontramos allí que la Virgen María y los apóstoles y los demás, el día, ¿qué cosa, hermanos? Hicieron el viernes, dice como era la víspera del sábado, descansaron, ¿qué cosa? Descansaron el sábado y el domingo muy de mañana, toda la actividad, pero el sábado es el día de descanso. Y cuando vamos, hermanos, allí a San Marcos, el capítulo 2, versículo 28, dice qué cosa, hermanos, allí en una manera clara. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Característico, hermano Cristo. ¿Es qué cosa? Es el Señor de qué? Es el Señor del sábado. Allí tenemos, hermano, una declaración bíblica. No es que yo la esté inventando. No es, hermanos, allí porque el domingo me diga que es el día del Señor. Me está diciendo que en Apocalipsis 1:10 el apóstol San Juan vio la visión allí. Para nosotros, hermanos, creemos que fue en día sábado. ¿Por qué? Porque dice el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Hermanos, Ezequiel 20, versículo 12, el sábado, ¿qué cosa? Es señal entre mí y vosotros. Y hay, hermanos, una cantidad enorme de versículos que podemos seguir agregando nosotros allí en que, ¿qué cosa? Se especifica que el sábado es el día de Dios. No tiene mayor importancia, hermanos, por un lado, ¿verdad? Si fue en domingo o fue en sábado, pero ajustándonos a la Escritura, hermanos, fue en día sábado. Ahora San Juan, hermanos, recibe la visión allí en la isla de Patmos. Yo me he preguntado muchas veces, en esa isla totalmente desierta, ¿tenía San Juan allí para escribir? ¿Se llevó él o le dieron allí, hermanos, pergaminos y el material para que él pudiera estar escribiendo? ¿O San Juan, hermanos, recibe la visión en la isla de Patmos? Dios le dice, el Señor le dice, escribe. Hermanos, todos los estudios que se han hecho indican que por lo menos el Apocalipsis se terminó de escribir en Éfeso. Si escribió parte en Patmos, es posible. San Juan tenía como unos 85 años de edad en aquella época. Y sí es históricamente comprobado que San Juan, después de la isla de Patmos, vivió en Éfeso. Eso, hermanos, históricamente está comprobado. Yo vi la tumba de San Juan. ¿Usted la vio, doctor, también? ¿Estuvo allá en Éfeso? Ahí está, hermano, está vacía. ¿Qué hicieron con San Juan? El pobre San Juan, hermano, nadie sabe dónde lo metieron. A San Pablo por allí lo tienen y lo mandaron a Roma, lo tienen por Roma. A San Pedro lo tienen por ahí. San Juan no sabemos dónde está. Pero ahí está la tumba de San Juan. Ahí está la tumba de la Virgen María. Que la Virgen María murió, no se fue al cielo. Y San Juan, después de la isla de Patmos, él todavía estuvo ministrando a la iglesia. Y él estuvo allí, hermanos, en Éfeso. Ahí termina su ministerio. Y de acuerdo a todos los estudios más finos, él terminó de escribir el Apocalipsis allí. Quizás en Patmos, no sé, hermano, cuánto material tenía, qué comodidad tenía. Tenía allí un escritorio, tenía alguna piedra que podía escribir cómodamente, no lo sabemos. Apocalipsis 1.
la revelación de quién, hermanos, del Señor Jesús, que la dio ahora a quién. No fue para los judíos, no fue para los gentiles, fue dada a quién, a sus siervos. Siervo es aquel que le obedece, siervo es aquel que le sirve. Y fue dado, hermanos, este mensaje para ti y para mí. Y este mensaje no es, hermanos, una aventura, no es una suposición. El versículo 5 me está diciendo, y de Jesucristo el testigo fiel. Hermanos, ese es el testigo fiel. Lo que está escrito aquí, hermanos, no hay en toda la Escritura declaraciones más enfáticas y más claras que el Apocalipsis. Lo demás fue Moisés, fue San Juan y fue San Pedro, lo más que escribieron, pero aquí, hermanos, es el Señor Jesús. Y Él es el testigo fiel. Que lo que Él ha prometido, hermanos, en lo pasado, se ha cumplido al pie de la letra. Y lo que ha prometido a las 7 iglesias, hermanos, volverá a ser un cumplimiento fiel y un cumplimiento exacto. ¿Por qué? Porque no es, hermanos, un hombre, no es alguien que está dependiendo de otra persona, sino es el mismo Señor Jesús, quien nos está dando a nosotros este último mensaje. Y volvamos, hermanos, allí sintetizando. ¿Queremos nosotros, hermanos, comer del árbol de la vida? Esa promesa a Éfeso es para nosotros. Es una profecía. Es una promesa profética. Te voy a dar de comer, ¿cuándo? En lo futuro. Te voy a dar de comer del árbol de la vida, ¿cuándo? Después que Cristo venga. Notamos, hermanos, que el Apocalipsis se proyecta hasta la segunda venida de Cristo y la traslación de los justos al cielo. Nos lleva, hermanos, y los mete en el cielo. Parte de los días de San Juan y nos mete al cielo para comer del árbol de la vida, del cual hablamos el sábado pasado. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermano, qué tremenda promesa, qué seguridad. ¿Quién da garantía de su vida? ¿Quién tiene poder, hermanos, para volver a la vida? Pero aquí nos dice, hermanos, ¿qué cosa? No sufrirá daño de la muerte segunda. Al venir Cristo, 1 Tesalonicenses 4, con gran voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. No tendrán daño. No tendrán, hermanos, absolutamente que sufrir absolutamente nada. ¿Resucitan para qué? Para la eternidad. ¿Resucitan para qué? Para comer del maná escondido, para recibir ese nombre nuevo. ¿Qué nombre nos van a poner, hermanos? No sé. Tenemos el nombre que nos puso la mamá, ¿verdad? Y los que hemos nacido bajo la cuna católica, aunque no lo queramos, llevamos el nombre del santo que está en el almanaque, en el calendario, ¿verdad? Yo nací en el día de San Antonio y me pusieron Antonio. Y soy Antonio porque nací el día de San Antonio. Y doctor, podemos trabajar juntos, porque San Antonio es el santo de... ¿De quién es el santo? Y el doctor está prometiendo aquí a las mujeres, está prometiendo un nuevo marido. Yo no sé si el doctor va a meter a algunos en la lavadora allí para hacerlo nuevo, no sé, pero yo sé que las hermanas se van a alborotar un poquitito con aquello allí. Ahora, hermanos, allí vamos, ¿qué cosa? Nos dará la estrella de la mañana. Seremos vestidos de vestiduras blancas. No borraré su nombre, hermanos, del libro de la vida. Eso es más importante que el libro de la iglesia. ¿Quiénes van a entrar, hermanos, al cielo? Son los que están en su nombre escrito en el libro de la vida. Y vamos a tener, ¿qué cosa? Esas vestiduras blancas, no tejidas en ningún telar humano, no por manos humanas. Ahora, ¿es una figura o va a ser real? Yo no sé, hermanos, si va a ser una vestidura blanca o vamos a estar como Adán y Eva cubiertos con un manto de luz, un manto blanco que nos cubra. Yo pienso que va a ser así, hermano. Yo no creo que los ángeles están allí con máquinas cosiendo, hermanos, allí
para dar la vestidura a cada uno. Yo creo que va a ser, ¿qué cosa? Una vestidura blanca, ¿sí? Lo dice que va a ser vestidura blanca. ¿Símbolo de qué? Símbolo de pureza. ¿Purificados por qué? Por la sangre del Señor Jesús. Allí, hermanos, continúa diciendo qué cosa te haré en el templo de Dios. Y no vas a andar escapándote por la playa y ahí está la montaña. Vas a estar en el templo, ahí con una columna no te vas a mover de allá. Vas a ser fiel a tu Dios. ¿Y vas a venir qué cosa? Leímos el sábado pasado. Todos los sábados. Todos los sábados. Y todos los meses vamos a ir a adorar delante de Dios. Hermanos, qué mensaje extraordinario del Apocalipsis. Hemos abarcado en una manera rápida y esperamos, hermanos, que cada uno de ustedes siga investigando un poquito más los 3 primeros capítulos. Sencillos. No para interpretación humana. Vamos, hermanos, allí al Apocalipsis y encontramos que va terminando allí el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. ¿Notamos, hermano? Las cosas que son ahora, en los días de San Juan, y las que van a ser después. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. No es para que el pastor Cabrera interprete qué son esas 7 estrellas, ni esos 7 candeleros, sino que dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y cuando de aquí en adelante en Apocalipsis veamos el candelero, ¿es símbolo de qué el candelero? Símbolo de la iglesia, no para interpretarlo como allí. Pero gracias, hermanos, que el testigo fiel de aquí en adelante nos va a seguir hablando del futuro. Y este testigo fiel, hermanos, lo que diga es autoridad suprema. Allí no va a haber falla alguna. No va a haber intervención humana que desvíe los senderos de Dios. Y sobre todo, hermanos, Él nos va a librar de la muerte segunda. Si no viene antes, hermanos, tú y yo vamos a tener que ir al descanso. Y qué bonito tener la esperanza que Él nos va a resucitar. Y nos va a resucitar, hermanos, no para volver a sufrir. Nos va a resucitar, hermanos, totalmente renovados, transformados. ¿Para qué? Para ir al cielo. A recibir esa vestidura blanca, recibir ese nombre nuevo y poder comer del árbol de la vida. Qué maravilloso, hermano. ¿Quieres estar tú allí? Yo quiero estar, hermanos. Yo quiero estar. Y gracias a Dios por estos mensajes de seguridad, de esperanza, de certidumbre total y absoluta. Que Dios, hermanos, nos siga bendiciendo y preparémonos, hermanos, y el próximo sábado traigamos visitas, traigamos vecinos, traigamos hermanos, compañeros de trabajo, que sin duda alguna, hermanos, tienen problemas en sus hogares.